bienvenidos queridos hermanos a este culto de día miércoles. Estoy muy contenta por estar con ustedes en este miércoles de oración. Y bueno, como verán, no estoy sola, estoy junto a mi hermana una vez más. Así es, les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Y bueno, recordarles que siempre se pueden unir a nuestros cultos a través de YouTube y a través también de Facebook. Y bueno, Dariana, ¿qué vamos a hacer para comenzar este culto? Vamos a empezar cantando el primer himno. Así es, así que con mucho entusiasmo le invitamos a cantar el siguiente himno. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio. Él puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Cantad a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable a todos nos dio. Contad la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea el canto, el dulce razón, lo hagan sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Bien, queridos hermanos, después de haber cantado las estrofas de este bello himno, los invito a que allí donde están pueden inclinar su cabeza para orar. Oremos. Buen Dios, te damos muchas gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, Señor, y porque nos permite estar aquí invocando tu nombre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se quede con nosotros, permita que este mensaje también sea atesorado en nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos das, lo primero hacemos por Jesús. Amén. En esta hora quisiera saludarles a cada uno de ustedes y quisiera invitarles para que juntos podamos leer la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 6 al 9, dice así: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Moisés le dijo esta palabra al pueblo de Israel. Él no iba a pasar la tierra prometida con ellos, ya era de edad avanzada. Josué era el que tenía que continuar con el liderazgo en el pueblo de Israel.
Entonces Josué escuchó estas palabras de parte de Moisés y le dijo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y por último quisiera leerles el versículo 8 que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Qué hermosa promesa para nosotros también hoy, que el Señor va delante de nosotros. Él ha estado con nosotros en el pasado, está en el presente y no nos va a abandonar en el futuro. Que tú puedas confiar en ese Dios poderoso y maravilloso, en ese Dios que abrió el mar rojo. También está dispuesto a ayudarnos a poder vencer a los gigantes que hoy podamos tener. El Señor nunca deja solo a sus hijos. Por lo tanto, debemos tener esa plena seguridad de que Él no nos desampara. Quisiera, para terminar, tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque así como tú has estado con el pueblo de Israel y también usaste a Moisés, a Josué, estás dispuesto a usar a cada uno de tus hijos y tus hijas. Que podamos, Señor, entregarnos a ti, que tu Santo Espíritu pueda moldear nuestro carácter y podamos, Señor, confiar en que así como has estado con nosotros en el pasado, estarás hoy y en el futuro con nosotros, que nunca nos vas a desamparar. Bendice a cada una de las personas que escuchan este mensaje. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hola queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en un pasaje del libro de Isaías. Y antes ya de entrar en la reflexión de estos textos, es importante que nos contextualicemos un poco. El profeta Isaías conocemos que es un profeta mayor que escribió un libro en el Antiguo Testamento que lleva su nombre. Este libro presenta un dato curioso que se puede dividir en dos partes. La primera está formada por 39 capítulos y la siguiente por 27. Una similitud como un Antiguo y Nuevo Testamento. Es un libro que habla bastante acerca del Mesías. Incluso describe su nacimiento, su familia, su ungimiento, su carácter, la simplicidad de su vida, la mansedumbre, la muerte, la resurrección y la venida gloriosa del Salvador. Y vamos a estudiar hoy acerca de un momento trascendental en la vida de este profeta, que marcó un antes y un después en su vida, que está en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6, verso 1. Y para ir entendiendo lo que pasa en el capítulo 6, es importante que conozcamos lo que sucede antes, el capítulo 5. Vamos a conversar solamente lo del capítulo 5, en donde se menciona una viña. Una viña que fue preparada de manera especial, que esta viña representa al pueblo de Israel. El Señor la preparó, la cuidó, ¿cierto? De la mejor manera, entregándole los mejores recursos. Pero esta viña, en vez de dar los frutos que el labrador esperaba, dio otros frutos que no estaban a la altura del cuidado que tuvo. El pueblo de Israel estaba pasando estos momentos espiritualmente críticos. Y sabemos que el pueblo de Israel, si no estaba haciendo bien las cosas espiritualmente, en el resto de áreas de su vida iba a andar mal. En el capítulo 5 también Isaías pronuncia los ayes, o estos lamentos por los pecados, por los pecadores del pueblo de Israel, que estaban también alejados de las enseñanzas divinas. Entonces vamos a leer el capítulo 6, versículo 1, que dice: En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, escribe Isaías, sentado en un trono excelso y elevado, y sus haldas llenaban el templo. Hermanos, este versículo es impresionante. Ya les voy a explicar por qué.
Comienza el versículo hablando del rey Usías, que muere. ¿Qué importancia tenía este rey? Esto sucedió alrededor del 340, 739 a.C., 740, 739 a.C., y unos años antes, 745, había un rey asirio que luchó contra Babilonia, que luchó contra los alrededores de Asiria y conquistó. Y este rey asirio presenta que dentro de los registros que había un rey al que no le pudo hacer frente, que era el rey de Israel, que era una especie de caudillo. Entonces, este rey asirio que estaba conquistando vasta cantidad, gran cantidad de terrenos, de lugares, el rey de Israel le hizo frente. Pero ¿qué pasó? Este rey, este caudillo, había muerto. Entonces, ¿qué era lo propio que podía suceder? Que ellos vinieran a conquistar. Y a nadie le gusta vivir de esclavo. Entonces, imagínense el caos social que existía en el corazón de los israelitas. Entonces, el pueblo estaba mal espiritualmente. El pueblo estaba mal socialmente. El pueblo estaba mal políticamente. Hemos visto últimamente cómo a diferentes países están viviendo situaciones similares. Pasó, ¿no es cierto?, con nuestro país hace unos años atrás. Colombia también está viviendo procesos coyunturales, Cuba, y últimamente también lo que hemos visto en los países de Medio Oriente. Entonces, imaginémonos la situación que estaba viviendo. Entonces, el versículo 1, ¿por qué es impresionante? Porque nos muestra este caos que presenta la primera parte, la muerte del rey, pero Isaías dice, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Nos presenta que, por un lado, está mal la cosa acá, pero ve a Dios, poderoso, glorioso y al mando de su pueblo. Por lo tanto, hace el contraste entre la debilidad humana y el poder divino. Y ve que si Dios es Dios, su pueblo va a estar protegido o va a estar guiado por Dios. Por lo tanto, esto ayuda a disipar los miedos, ayuda a llenar el corazón de esperanza, porque puede que estemos viviendo situaciones difíciles, pero Dios está al mando de nuestra vida, Dios está al mando de su pueblo. Por lo tanto, esto debiese llenarnos de esperanza, de alegría. Y esto no es algo que simplemente se pueda describir con palabras, es algo que se tiene que vivir. Imagínense cómo estaba destruido por dentro el corazón de Isaías y ve a Dios. Y se da cuenta que lo humano, lo temporal, lo finito, está en contraste con lo divino, con lo atemporal y con lo infinito. Luego dice, unos serafines, el versículo 2, se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro se cubrían los pies y con el otro volaban. Serafines literalmente está relacionado con fuego. Entonces imagínense, Isaías estando en el templo, en el atrio del templo, ve a Dios y ve a serafines al lado, que una apariencia de fuego. Imagínense cómo es el fuego, es luz, emana calor, ¿cierto? Entonces imagínense el escenario que estaba presentando Isaías. Isaías venía al templo, venía a presentarse delante del Señor y el Señor se le revela. El Señor le dio la bendición de poder, en que su vida espiritual pudiese avanzar y pudiese tener un encuentro con Él de una manera que temporalmente, por la situación que estaba viviendo su pueblo, no le iba a tener. Por la decadencia espiritual que había, no la iba a alcanzar. Pero el Señor le da la bendición de poder verlo y poder tener este encuentro con Él. Y se encuentra con este escenario impresionante. Y dice, y se gritaban el uno al otro, Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está
toda la tierra de su gloria. A través de esta visión, el Señor también quería mostrarle a Isaías la santidad de Dios. No dice una vez santo, lo repite, santo, y una tercera vez santo, para que el pueblo también pudiera conocer este atributo del Señor y pudiesen aspirar a tener esta santidad, porque su Dios es santo. Dice, se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Como les comentaba, Isaías estaba en el atrio. Es probable que haya visto hacia las puertas del templo que se abrían, y con la presencia de Dios y de los serafines, el templo temblaba. Los pilares, o ahí como comenta, los quicios, los dinteles, se estremecen a la voz del santo, 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 y se llena de incienso, de humo, de este olor grato a Dios. Hermanos, imaginémonos, porque esto sucedió, esto es real. Isaías presenció esto. Y recordemos quiénes más presenciaron esto. Moisés, por ejemplo, cuando ve la zarza, el Señor le dice, quítate los zapatos. Y cuando se presenta, se cubre el rostro. ¿Por qué? Porque de manera intuitiva o instintiva, al ver a Dios, se cubre, porque la gloria no la puede soportar. Daniel cayó como muerto en ese momento, cuando vio también la gloria de Dios. Entonces Isaías realmente estaba presenciando algo importante. Y en el versículo 5 dice, ay de mí, dice Isaías, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Como les comentaba en el capítulo anterior, Isaías pronunció ayes contra otros, pero ahora él pronuncia un ay sobre sí mismo, una lamentación de sí mismo. Imagínense, llegó destrozado por las causas terrenales y espirituales al templo, pero ahora presenta otro tipo de destrucción, digámoslo, de lo que él pensaba, porque ahora ve a Dios. Y en ese momento comprende su pecaminosidad. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, vemos su gloria, vemos su bondad, vemos su amor, vemos su justicia. Y nuestra impureza queda al descubierto. Pero ahí está Dios para ampararnos, para cuidarnos, para no dejarnos a la deriva en esto. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, esto de fuego, ¿cierto? Con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. En este momento a Dios lo ve en el lugar santísimo. Se abren las puertas del templo y ve a Dios en el lugar santísimo del templo, que él veía desde el atrio. Y esta dice, voló hacia mí uno de los serafines, ¿cierto? Con una brasa en la mano, con las tenazas había tomado sobre el altar y tocó mi boca. Y dice, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Esta brasa significa la purificación, la refinación y la transformación del carácter. Imagínense, Isaías llega, ve a Dios, comprende su impureza, y en ese momento él dice, ay de mí que soy impuro. Viene un ángel, lo toca con la brasa y le dice, tu pecado está expiado. Hermanos, es impresionante cómo en este momento de crisis que estaba viviendo por sus quehaceres cotidianos Isaías, por la vida que tenía, ¿cierto?, con su pueblo, espiritualmente tiene este encuentro con el Señor. Y el Señor le dice, tu pecado está perdonado. Le transmite, tu pecado está perdonado, estás purificado. Después de este momento, Isaías no volvió a ser el mismo. De ahí en adelante, la misión que él llevaba era de llevar a otros a ver este amor y esta justicia de Dios, este deseo de santidad que aspiráramos como humanos para poder ser salvos. Y después de eso dice, y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de parte nuestra? Y dije,
heme aquí, envíame. Después que Isaías ve a Dios, tiene este momento de encuentro con Él, ve su pecaminosidad, la declara al Señor públicamente o la hace verbal, el Señor lo perdona, lo purifica, le transforma el carácter, el símbolo de esta brasa, ¿cierto? Y después el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. Isaías hoy lo vemos como uno de los grandes profetas, que varias veces Cristo lo citó, ¿cierto? Y aquí estamos viendo la historia que Isaías mismo nos está contando de cómo fue su encuentro con Dios. Puede que hay personas que hoy llevan ya años en la iglesia, ya tuvieron un encuentro milagroso con Cristo. Otros probablemente lo están viviendo y otras personas lo van a vivir. Pero es importante, hermanos, que recordemos cómo fue ese momento con el Señor. Cómo fue ese encuentro, de qué nos salvó. Nos salvó del lodo cenagoso, como dice. Bueno, en algún momento les voy a contar mi testimonio y siento que fue así, que el Señor me sacó del lodo de la desesperación. Y a veces se podrán decir, ¿cómo un joven tan joven, 24 años tengo, va a vivir cosas tan graves? Bueno, en algún momento se va a dar la situación y voy a poder contar el testimonio. Pero el Señor me salvó, incluso podríamos decir, de la muerte. Porque el enemigo eso es lo que quiere para nosotros. El Señor quiere la muerte, el enemigo quiere la muerte, el Señor quiere la vida. El Señor quiere la vida. El enemigo quiere la muerte, el Señor quiere la vida. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que obtener de este capítulo? Vemos la historia de Isaías, que como humano él era pecador, se presentó delante de Dios. Como humano tenía problemas, se sentía dolido por la situación que vivía su pueblo, por el ámbito político, el ámbito social, el ámbito espiritual. A veces nosotros decimos en la iglesia en qué estado está. Pero, hermanos, el Señor tiene misericordia y se nos revela, se nos muestra, se nos presenta. Y cuando lo hace, ay, 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 afirmémonos, porque estar delante del Señor y ver su gloria nos lleva a caer al piso y decir, Señor, soy pecador. Señor, purifícame. Señor, límpiame. Y les aseguro que de ahí en adelante no seremos los mismos. Para bien, para la felicidad, para el crecimiento, para bendición de otros, no seremos los mismos. Hermanos, cada uno está viviendo diferentes situaciones. Algunas personas pueden estar teniendo problemas familiares, otros problemas laborales, otras personas están luchando con entregar o no su vida a Cristo. Hermanos, si tenemos un encuentro con Dios, el Señor nos llama y dice, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor no es que nos está diciendo, deja todo, trabaja ahora, deja todo lo que haces y anda a China o anda a África. No, el Señor nos dice, acéptame en tu corazón, transformaré tu corazón. Y a través de las responsabilidades que tú tienes, manifiesta mi carácter, levántate, resplandece, porque la gloria de Dios está sobre ti. Para algunas personas, claro, el llamado del Señor es ir a ser misioneros de diversas maneras. Pero para otros el llamado es poder entregar la vida al Señor, eso es para todos, ¿cierto? Y hacer un ministerio en el lugar en donde se encuentran, en el trabajo que tienen, en el lugar que estamos viviendo. Entonces, tengamos este momento que vivió Isaías en nuestro corazón. Cuando llegue el momento, el Espíritu Santo pueda recordarnos estas palabras, que podamos tener estos momentos impresionantes con Dios y Él nos va a transformar. Y la decisión está en nosotros. Heme aquí, envíame a mí. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias por este momento.
Te damos las gracias porque nos dejaste este testimonio de la vida de Isaías. Estaba viviendo momentos críticos el pueblo de Israel, Señor. Espiritualmente, socialmente, políticamente. Igual que hoy, Señor. Podemos estar con el corazón acongojado, destruido, Señor. Y vamos delante de ti y nos muestras un panorama diferente. Vemos que tú estás al control de tu pueblo, estás al control de este mundo y que tú eres todopoderoso, Señor, y que los problemas de esta vida no son nada comparado a lo que tú puedes y quieres hacer en nuestra vida. Señor, nos presentamos delante de ti, caemos delante de ti. Que la brasa, Señor, toque nuestra vida, pueda refinar, purificar, cambiar nuestro carácter. Y podamos comenzar una vida en ti, Señor. Decir, heme aquí, envíame a mí. No de manera eufórica, Señor, que no sea natural ni espontánea, Señor. No, sino de manera consciente, de manera motivada por un verdadero amor genuino hacia ti, Señor, y hacia los pecadores. Ayúdanos también a ir comprendiendo esto, Señor, para que nuestra vida cristiana sea real, Señor, sea natural y no sea gravosa, sino que sea una vida feliz en ti, Señor. Y una vez que esto está en nuestra vida, vamos a poder, Señor, transmitirlo a otras personas, Señor, con deseo. Te presentamos nuestros problemas, Señor, te presentamos nuestras inquietudes, te presentamos, Señor, lo que en nuestro corazón nos pesa, para que tú puedas responder, Señor, también a estas peticiones. Transforma nuestra vida, quédate con nosotros, por la gracia de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, después de haber escuchado este bello mensaje y de las palabras, ¿cierto?, del día de hoy, ¿qué te pareció a ti, Dariana? Maravilloso. Maravilloso, porque sin duda es un mensaje que enriquece nuestras vidas y siempre nos permite estar más cercanos al Señor. Y bueno, vamos a continuar el programa ya para ir finalizando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar el siguiente himno. Así es, así que con muchas ganas cantemos, queridos hermanos. Jesús.
cielo, y ven a mí, Jesús. Entonces, después de haber cantado este himno, ya tenemos que ir finalizando, tenemos que ir despidiéndonos, pero lo vamos a hacer con una oración. Oremos, queridos hermanos. Gracias, mi buen Dios, nuevamente por esta instancia. Gracias por el mensaje del día de hoy, porque tú nos permites, Señor, aprender más de ti, depender más de ti y saber también lo que tú quieres para nuestras vidas y qué es lo mejor para nosotros. Permite que este mensaje sea tesoro de nuestras vidas, que lo podamos poner en práctica y al mismo tiempo, Señor, nosotros podamos ser luz ante quienes nos rodean. Gracias por todo, mi buen Dios. Lo pedimos y lo hacemos por Jesús. Amén. Bueno, Dariana, ¿y ahora nos tenemos que Ir despidiendo. ir despidiendo? Así que un abrazo enorme a cada uno de ustedes, que tengan una linda noche y no se olviden que el día sábado nos conectamos por... YouTube y Facebook. Así es, así que vayan dejando también sus saludos, mensajes, pedidos de oración, que estaremos atentos. Un abrazo a cada uno, nos vemos.